Hola amigos, ¿cómo están? En videos anteriores de este canal hemos analizado diversos países de Latinoamérica con la intención de dar a conocer un poco más y desde nuestra óptica, características geográficas, políticas y cualidades no tan conocidas de estos países. Siguiendo esa misma temática, hoy hablaremos de Belice, un país poco conocido en América, incluso para sus vecinos más cercanos, pero que por su peculiaridad no podía pasar desapercibido en este canal. Belice es un país de números pequeños, ubicado en América Central, haciendo frontera con México y Guatemala. Su territorio abarca una extensión territorial de apenas 22.800 kilómetros cuadrados, de los cuales 12.272 son reclamados por Guatemala. Según el último censo realizado en el país en el año 2010, su población ascendía a tan solo 324.528 habitantes, aunque según datos de la CEPAL, la población estimada para el año 2021 es de 405.000 habitantes, que se compone de diversos grupos étnicos. Es Belice uno de los países más pequeños del continente, de los menos poblados del mundo y también uno de los más desconocidos. Políticamente está dividido en 6 distritos. La capital del país recibe el nombre de Belmopán y su ciudad más poblada es la ciudad de Belice, que fungió como capital hasta el año 1970. Debido a su pasado colonial con Reino Unido, aproximadamente el 62% de la población habla inglés como segunda lengua. Sin embargo, más de la mitad de la población habla español, en parte por su cercanía con México y Guatemala. También en el país se hablan otras lenguas como el creol, una lengua que proviene de los esclavos africanos que llegaron con los piratas y los primeros colonos ingleses. Belice fue el último país de las Américas en alcanzar su independencia, la cual se produjo en 1981, pero oficialmente la reina Isabel II de Reino Unido se mantiene como soberana, al igual que en otros territorios en el Caribe. La reina está representada en el país por un gobernador general, pero es el primer ministro, la figura política de mayor rango en el país y quien encabeza el gobierno. Más del 60% de la superficie terrestre de Belice está cubierta por bosques. Estudios recientes muestran que el 20% del país está cubierto por cultivos y asentamientos humanos. Sabanas, matorrales y tierras húmedas constituyen el resto de la superficie del país. Belice es parte del importante corredor biológico mesoamericano, con gran diversidad biológica tanto marina como terrestre. La economía beliceña es la más pequeña de la región centroamericana. Su PIB asciende a un poco más de 3.400 millones de dólares según datos del año 2020. Belice tiene una economía basada fundamentalmente en la agricultura y los servicios. En 2018, Belice produjo 1.7 millones de toneladas de caña de azúcar, dependiendo en gran medida de este producto. Específicamente el turismo se ha convertido en la segunda industria más importante de la nación. Basado en su ubicación en Centroamérica y bordeado por las aguas del Mar Caribe, Belice es visto como un destino hermoso para vacacionar. Como datos curiosos de este pequeño país, quiero presentarte los siguientes. Hasta 1973, el territorio de lo que hoy es Belice fue conocido como Honduras Británica, el nombre que tuvo durante el tiempo que fue colonia de Reino Unido. Antes de la llegada de los europeos a América, Belice se encontraba en el corazón de la civilización maya y en consecuencia contiene algunas de las ruinas mayas más antiguas e importantes. Belice posee en sus costas la segunda barrera de coral más grande del mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1996. Dentro de la barrera de coral de Belice se encuentra el Gran Agujero Azul, un gran sumidero de forma circular de unos 300 metros de ancho y 122 metros de profundidad, el destino más popular que apasiona a los buceadores por la variedad de especies de seres marinos que alberga. Belice mantiene un litigio con Guatemala desde mediados del siglo XIX, país que reclama parte de su territorio, razón por la cual se han presentado varios incidentes en la frontera que divide estos países. En el 2016, Guatemala envió 3.000 soldados a la frontera luego que se registrara el fallecimiento de un adolescente guatemalteco en la zona fronteriza. Belice es un país productor de petróleo, aunque solo produce entre 2.000 y 3.000 barriles al día. En el año 2018,
Belice prefirió apostar por la conservación de sus reservas de coral, ordenando detener de manera indefinida las exploraciones petroleras en sus costas, lo que le ha valido el reconocimiento de organizaciones internacionales que abogan por la conservación del medio ambiente. Si te ha gustado este video, te agradecería que lo apoyes con un like y considera suscribirte a este canal para que puedas disfrutar de otros videos similares. Mi nombre es Juan y por el momento solamente me queda decirles hasta una próxima ocasión.